vamos con más de República de la Verdad, como siempre con invitados especiales para tratar esos temas que a ustedes les interesan, temas que sean edificadores de diferentes situaciones que estamos viviendo día a día, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional y cómo nos afecta en sentido general. Y hoy contamos con la presencia del señor Alfredo de la Cruz, quien es experto en temas internacionales y también en seguridad. Señor Alfredo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, ¿no? Y mejor aquí con usted, una dama tan elegante. Ay, bella. gracias. Ay, Dios mío, estos piropos esta hora. Siempre recibimos los piropos con muchísima humildad. Agradecemos su presencia. Hay temas que son de todos conocidos, pero yo entiendo que vamos a enfocarnos en esta situación que vive el mundo a propósito de la intervención de Rusia a Ucrania. Yo quiero que usted le explique, que nos haga un poquito como de historia. Sabemos que es algo largo, que data de muchos años, pero ¿dónde se genera esta situación de conflicto entre estos países de Europa? Bueno, interesante, no sé si pregunta, pero manera de cómo enfocar este conflicto, donde en la mayoría de los programas se van por el lado más mediático de quién va a ganar, quién tiene la razón, quién no, cuántos muertos. Y es interesante que usted lo plantee desde ese punto de vista porque es lo más adecuado. Hubo una emperatriz rusa llamada Catalina la Grande que entendió que la manera de mantener seguras las fronteras de Rusia era alejarla porque estaban muy expuestas. En ese sentido, inició una serie de ampliaciones hacia el oeste para crear una especie de colchón entre Rusia y Europa. De manera que cualquier ataque pudiera ser más previsible y en ese sentido, pues ensanchó el imperio hacia ese lado. Con el paso del tiempo, todos estos territorios, Rusia o el imperio ruso, esgrimió los pergaminos de propiedad de todos estos territorios, cuando la emperatriz Catalina, de la mano del príncipe Potenkin, arrebató Crimea a los canatos turcomanos y a los genízaros del imperio turco-otomano. Y esos eran los pergaminos históricos de su propiedad. Ya con el paso del tiempo... Eso es lo que se llama la conquista de esas tierras. Así es, esas tierras cercanas. Entre el siglo XVII, XVIII y XIX. ¿A cuáles territorios corresponde hoy en día? Bueno, sé que me pasa eso, señores, que yo me adelanto. No, pero está bien, va bien. Bueno, en Rusia hay un ultranacionalismo y uno de los mayores logros de ese ultranacionalismo fue la formación de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética, sí, lo que la gente conoce como Unión Soviética. Okay. Este país, Rusia, creó un Hinterland con 14 repúblicas a su alrededor y en ese tiempo hubo un comisario en Ucrania en ese momento que era Nikita Khrushchev. Este señor, yo soy de lo que pienso que en el proceso de construcción de relaciones y poder para llegar al liderazgo de la Unión Soviética tras la muerte de Stalin, hizo algunos compromisos en Ucrania. Por esto es que cuando llega al poder, entrega a Ucrania, le entrega la península de Crimea, con Sebastopol, la ciudad de Sebastopol, que es un puerto importante que está ahí en el Mar Negro. En ese momento no hubo problema con eso porque Rusia era la que llevaba la voz cantando en este estado que se llamó la Unión Soviética. Por tanto, que una república tuviera un chin más, un chin menos de tierra de Rusia, eso no importaba porque ellos eran los que mandaban. Eran como los papás. Así es. Okay. Sin embargo, porque nadie esperaba que la Unión Soviética iba a desaparecer. Luego, en 1991, la Unión Soviética colapsa, se desintegra. Se reúnen el presidente Boris Yeltsin de la Federación Rusa, Kuchma por Ucrania y también el líder de Bielorrusia. Y acuerdan desintegrar la Unión Soviética.
pero el líder de Ucrania se percata de que en esos documentos quede reflejado que los terrenos de Ucrania son lo que son, lo que se lograron hasta la era de la Unión Soviética. Perfecto, eso se aprueba, no hay problema. En el 1994, cuando se firma el memorándum de Budapest, por el cual tanto Ucrania como Kazajstán y Bielorrusia entregan sus armas nucleares a Rusia, porque se acordó que Rusia iba a ser la heredera de los compromisos y deberes de la Unión Soviética. Entonces, presionado por Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos, y John Major, primer ministro del Reino Unido, estos países acordaron entregar su arsenal nuclear, que el de Ucrania era el tercero más grande del mundo. En Kazajstán estaban los depósitos y los lugares de prueba de la Unión Soviética. Lo que yo no quiero es que tú me des las armas, entonces, para ya liberarlos. En ese momento se le brindó la idea, se vendió la idea de que iban a tener protección, no iban a recibir amenazas, y además la ayuda financiera que se le iba a dar, una serie de cosas. Entregaron las armas a Rusia. ¿Qué pasa? Con este proceso de desintegración, Rusia quedó muy debilitada. Entonces, en la presidencia de Boris Yeltsin se firmaron una serie de acuerdos. En Estados Unidos luego teníamos al presidente George Herbert Walker Bush, el presidente número 41, que siempre entendió que el espíritu de esos acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría no era tender un cerco geopolítico sobre Rusia, y nunca fue de la idea de expandir la OTAN hacia Europa del Este. Pero más adelante eso se violó, y cuando llega su hijo, el presidente número 43 de Estados Unidos, George Walker Bush, él pues aceleró el proceso de adhesión de los países de Europa del Este, incluso de la República Báltica. Yo le voy a hacer una interrupción para que le explique a los amigos televidentes en qué consiste la OTAN, en palabras bien llanas, así que la gente pueda, hasta un muchachito de 5 años, pues, ¿qué es lo que es la OTAN? Bien, en plena Guerra Fría, por allá, por el 1949, se forma la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, una alianza defensiva. Eso es la OTAN. Sí, ese es el nombre OTAN, completo. Sí. Una alianza defensiva que pretendía proteger a Europa de cualquier ataque del bloque soviético. Era una alianza militar, pero no ofensiva, solo defensiva. Hasta ese momento todo estaba bien. Por eso es que cuando termina la Guerra Fría, dicen en Rusia, pero ¿y para qué seguir con la OTAN? Porque si era defensiva y ya la Unión Soviética no existe, pues ¿para qué la OTAN? No, que se va a transformar en otra cosa y no hay problema. Bueno, ahí empezaron los problemas. Se hicieron promesas verbales y otras de que no iba a haber amenazas y que no iba a haber expansión. ¿Qué pasa? Luego, en el año 2008, Occidente la Unión Europea invita a Georgia a ser parte de ese esquema. Vladimir Putin no ve eso bien, y en ese momento invade Georgia, le arrebata a Asia y le arrebata a Osetia del Sur, alegando razones de seguridad, porque este país eso es lo que él todavía habla mucho. No podía pertenecer a la OTAN porque era tener las lanzaderas de la OTAN en su patio trasero. También se invitó a Ucrania, y no sé si recordará las protestas del Euromaidán, cuando Ucrania iba a firmar un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, por allá por el 2013. El presidente de ese entonces, Víctor Yanukovych, que era prorruso, recibió presiones de Moscú para que no firmara el acuerdo. Que la Ucrania iba a pertenecer a la Unión Europea. Un acuerdo de asociación económica. Esa era la primera parte. Pero era como entrar, porque esos países no forman parte de la Unión Europea. Sí, con el acuerdo de asociación económica iba a tener una serie de condiciones que eso iba a desembocar con el tiempo en ser parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Entonces, la presión hizo de Moscú que él no firmara el acuerdo, y eso inició las protestas que se conocen como Euromaidán, porque se celebraron en la Plaza Independencia. Y en ucraniano, Maidán es plaza, y como la protesta eran proeuropeístas, entonces se conoce como Euromaidán, la Plaza Europa.
Eso dio como resultado que llegara al poder en Ucrania gobiernos pro-europeístas. Y en el 2014, con apoyo de Rusia, en el este de Ucrania, en el Donbass, se proclaman su independencia, se autoproclaman. Donetsk y Lugansk proclaman su independencia, apoyado por elementos rusos. Claro, se dicen milicianos, no tenían insignia en su uniforme, pero por la expertise militar, todo el mundo sabían que eran soldados rusos. En ese mismo año, 2014, las tropas rusas invaden Crimea y se apoderan de la ciudad y puerto de Sebastopol y de la península completa de Crimea, y posteriormente es anexada a Rusia. Bien, eso fue en el 2014, se impusieron... Eso fue en estos días, lo grande es que eso fue en estos días, uno lo ve como lejos, eso sí. fue en estos días. Se impusieron una serie de sanciones, pero todas esas sanciones lo que hicieron fue a Rusia desarrollarse, porque Putin redujo la Fuerza Armada, pero la modernizó, la tecnificó, hicieron desarrollo armamentístico tremendo. Que de hecho quiero que hablemos de armas nucleares desde el punto de vista de que me explique así bien desmenuzadito, pero va a ser en el otro blog. Sí, entonces, desde ese entonces Putin ha estado diciendo que tenían que sentarse a negociar, porque si Ucrania entraba a la Unión Europea, a la OTAN, pues había problema para ello, porque el tiempo, al colocar sus lanzaderas de misiles en Ucrania, pues vulneraba la seguridad de Rusia. Y dado que tenían el diferendo por Crimea, y como el artículo 5 del acta fundacional de la OTAN dice que un ataque a uno cualquiera de sus miembros, un ataque a todo, entonces Rusia decía que uno de sus imperativos de seguridad era que Ucrania no perteneciera a la OTAN. Se siguió en eso. Recuérdese que en semanas pasadas se presentó un pliego de demandas. Ahí vamos a hablar de eso también. Sí. Porque ¿en qué están las negociaciones entre...? Sí, bueno, Rusia presentó un pliego de demandas que obviamente en esto decía que Ucrania no fuera miembro de la OTAN, que la OTAN se comprometiera a no aceptar a Ucrania en su estructura. De la OTAN de Occidente respondieron que eso era imposible. Y bueno, con esto llegamos a este punto, porque el presidente Zelensky siguió pidiendo su incorporación de Ucrania a la OTAN. Luego viene que Rusia, las tropas rusas cercan el país, todo el este de Ucrania, que es la frontera oeste de Rusia. Se ubican tropas en Bielorrusia, que está al norte. Y aún así, el presidente Zelensky siguió demandando la incorporación a la OTAN y a la Unión Europea. Y como no se respondieron ninguna de las demandas de Vladimir Putin, por eso es que vemos que el 24 de febrero pasado se inicia la invasión a Ucrania en una franca violación al derecho internacional. Pero es importante que las personas no vean solo la violación que ha hecho Vladimir Putin, que está mal desde todo punto de vista, pero la violación al derecho internacional, diciendo que este sistema internacional no sirve, no empieza el 24 de febrero pasado, empieza más atrás, cuando en el 1995 la OTAN bombardeó Palais, que era la capital de la autoproclamada República Serbia en la ex Yugoslavia, porque no había un mandato de Naciones Unidas para ello. Sin embargo, dado que había un cerco a Sarajevo y se estaban cometiendo una serie de crímenes, la OTAN bombardeó Palais. Pero en el 1999, 4 años más tarde, también la OTAN bombardeó Belgrado, donde estaba lo que somos ya de unos añitos, acordamos la guerra de allá, de Slobodan Milosevic, cuando estaban peleando ahí en los Balcanes, que veíamos esas imágenes de lugares que se veía que no estaban mal económicamente, y usted veía este destrozo. Pero más reciente, en el 2003, cuando Estados Unidos inicia una invasión a Irak bajo el alegato de destruir armas de destrucción masiva que tenía aquel régimen, cosa que nunca se demostró. No, Irak, yo me recuerdo de eso. Pero mucho más después,
en el 2014, cuando precisamente en 2015, Estados Unidos con una coalición internacional invaden Siria, supuestamente para combatir al Estado Islámico sin una resolución, sin el permiso de ese país siquiera, pero también lo vimos en Libia. Cuando invadieron Libia, la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU había votado una resolución para establecer una exclusión aérea, pero la misma resolución decía que no podía haber invasión terrestre. Sin embargo, Reino Unido, Francia y Estados Unidos invadieron aquel país y ya sabemos el desastre que ha sido ese país desde ese momento. Mire, yo quisiera, este tema es muy amplio, nosotros tenemos que irnos a una pausa con su permiso. De verdad que uno en estos tiempos no entiende cómo que estamos en guerra. Es algo increíble, pero hay que conocer la historia para ver cómo estos hechos siguen repitiéndose. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa. Volvemos en breve, vamos a hablar de armas nucleares, cómo esto afectaría el mundo, el tema económico también, cómo nos está afectando y la seguridad en general. Volvemos con más de República de la Verdad.